Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 13 horas y 8 minutos correspondientes a la sesión del viernes 13 de febrero 2026. Como cada viernes vamos a proceder en los próximos minutos a realizar nuestra habitual actualización de tanto la evolución del IBEX 35 como de todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del principal selectivo bursátil del mercado español. Como siempre comenzamos este informe con el propio índice, con el propio IBEX 35, el cual ya tenemos en pantalla con datos semanales. Como saben, aplicamos el gráfico semanal, cada una de las velas hace referencia a la evolución de una semana de cotización de lunes a viernes y por ende podemos ver con mayor impacto, o mejor dicho, con mayor contexto, el impacto ahora sí de la última vela semanal que está registrando el IBEX 35. Un IBEX 35 que cotiza en estos momentos en torno a los 17.720 puntos, lo cual quiere decir que en términos semanales, es decir, comparando esta cota con el precio de cierre de la pasada semana, son recortes del menos 1,2% aproximadamente. Unos recortes que parten de una zona de máximos de los 18.270, marcando un máximo durante la presente semana en esos 18.267. Vemos como esos máximos de la pasada semana, máximos anuales históricos, están actuando como techo o resistencia al más estricto corto plazo. Una semana que de momento no es de especial impacto en favor de las ventas, pese a las caídas, aunque debemos de vigilar hoy viernes 13 de febrero un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, concretamente por debajo de los 17.806 puntos. Si finalmente tenemos ese cierre semanal por debajo de esa cota, insisto, los 17.806, entenderemos que estamos ante una vela envolvente bajista y por ende la probabilidad de en próximas semanas atacar la directriz creciente secundaria de medio plazo, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025, sería un contexto que ni mucho menos deberíamos obviar. Evidentemente esto no sugiere el inicio de una corrección importante del mercado, esto lo iríamos viendo evidentemente semana a semana, pero desde luego una vela envolvente bajista en zona de techo o máximos importantes como son los máximos anuales históricos simultáneamente en un contexto de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, invitaría cuanto menos a la cautela al más estricto corto plazo. En esta situación o con este contexto del mercado, con esa posible vela envolvente bajista en desarrollo y a la espera de confirmación de cara a la sesión de hoy viernes 13 de febrero, vamos a continuar con todas y cada una de las compañías por orden alfabético e insisto, todas ellas con datos semanales. Comenzamos con Acciona, que cotiza en los 188,2. En términos semanales hablamos de avances del más 1,95%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y el objetivo de esta semana es evidentemente cerrar y por tanto terminar la semana por encima de los 186 euros por acción, movimiento que le permitiría plantear ataques a la directriz bajista que parte desde los máximos de noviembre de 2025, y mucho cuidado porque podría estar desarrollando incluso a punto de confirmar una figura, un patrón de continuidad de tendencia en forma de triángulo simétrico como podemos ver en pantalla, así que muy atentos porque el cierre de este gap de esos 186 es un movimiento que podría anticipar mejoría en lo que la Acciona, al activo Acciona se refiere. Avanzamos con Acciona Energías Renovables, que cotiza en los 21,44, en términos semanales avances del más 0,75%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior semana, pero no vemos de momento un impacto, y es que estamos desarrollando en las últimas 4 semanas, incluyendo la presente, un claro proceso de estancamiento al más estricto corto plazo. Por tanto, mientras no veamos de nuevo, seguimos vigilando ese cierre semanal por encima de los 21,86, realmente poquito que añadir en lo que Acciona Energías Renovables se refiere.
Acerinox cotizando los 12,75 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 4,21%, pese a que ha logrado marcar nuevos máximos anuales en los 14,10 euros por acción. Sin embargo, tenemos que estar pendientes a esta amplia sombra superior en relación al rango, repunte los niveles de volatilidad, repunte también de los niveles de contratación, que son, digamos, señales de que posiblemente tengamos una reacción o estemos ante el inicio de una reacción por parte de las ventas o por parte de la oferta. Sin embargo, no debemos de caer en la tentación de plantear que va a comenzar una corrección hasta que el precio nos demuestre lo contrario. Insisto, nunca no debemos adelantarnos a esa acción del precio. Y mientras no veamos un cierre de vela semanal por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025 y en segundo lugar no veamos una perforación de esta zona área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes perfectamente proyectada en torno a los 12.07, 11,88, no tendríamos la confirmación del inicio de una corrección. Por tanto, semana negativa, pero de momento de impacto limitado en lo que a su estructura de medio plazo se refiere. Hay que vigilar próximas semanas por parte de Acerinox. ACS cotizando los 97,15, en términos semanales hablamos de avances del más 0,26%, marcando un nuevo máximo anual en los 100,9 euros por acción. Realmente poquito más que añadir, sigue extendiendo en tiempo y forma el proceso alcista, por tanto seguimos considerando como escenario central que logre próximas semanas superar esos 100,9 que ha registrado esta semana. Y de momento insistimos, pues poquito más que comentar, dado que extiende en tiempo y forma este proceso alcista de fondo. Lo que más preocupa, por remarcar algo, es la amplia sombra superior que ha registrado durante la presente semana, pero insisto, poco más al respecto porque ni el MACD semanal activa cortes descendentes, no tenemos repunte de los niveles de volatilidad, insisto, un poco más por parte de ACS. Avanzamos con AENA, que cotiza en los 27,70. En términos semanales hablamos de avances del más 0,14%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Así que vemos una semana más de continuidad alcista, incluso con una vela con amplia sombra inferior en relación al rango, con un MACD semanal en clara tendencia positiva y posiblemente tengamos incluso un repunte en la actividad de contratación. Por tanto, semana muy positiva. Entendemos que lo más probable de cara a las próximas semanas es seguir extendiendo la inercia positiva por encima de los 27,89, que son los máximos registrados esta semana. Amadeus 49,23, su precio de cotización en términos semanales, de nuevo correcciones importantes del menos 5,5% en estos mismos momentos, con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y fíjense cómo la volatilidad, lejos de frenarse, continúa extendiendo, el MACD sigue retrocediendo posiciones y el volumen continúa vigente, sigue incluso aumentando. Por tanto, vemos como ese ánimo de vender de manera contundente acciones de Amadeus continúa vigente, y es que un cierre semanal por debajo de los 51,86 y además por debajo de los 50,21 habilitaría próximos objetivos bajistas rumbo a los 45,68, niveles que desde los precios actuales permite proyectar un potencial bajista añadido del menos 7,25%, así que estamos ante una situación realmente complicada por parte de Amadeus y claramente dominada por la venta. ArcelorMittal cotizando los 50,5, en términos semanales hablamos de recortes del menos 1,10%, pese a que logra marcar nuevo máximo anual en la cota de los 56,48 euros por acción. Más allá de esa amplia sombra superior en relación al rango, no asistimos a movimientos especialmente destacables, ligero repunte de los niveles de volatilidad, repunte de los niveles de contratación, pero de momento insistimos, es una vela semanal aislada, requiere de más información, de más tiempo para poder discernir de manera más concreta si efectivamente es un techo de mercado, al menos temporal, o si finalmente es un movimiento totalmente anecdótico, una semana puntual dentro de una estructura claramente creciente. De momento insistimos, mantenemos una actitud constructiva, pero vigilando los riesgos de agotamiento alcista que está proponiendo ya la presente vela semanal. Por tanto, vigilamos de cara a la próxima semana los mínimos registrados esta semana, los 50 euros por acción, dado que si empezamos a ver cierres semanales por debajo de esos 50 euros por acción, podríamos considerar como contexto altamente probable a corto plazo plantear ataques a la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025.
En cuanto a Banco Sabadell, cotizando los 3,18, en términos semanales avances del más 2,54%, vela de muy poco impacto, vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. Dicho de otro modo, seguimos sin poder discernir de manera clara lo acontecido en las últimas jornadas de cotización por parte de Banco Sabadell. Por tanto, seguimos vigilando que evite cerrar semanas por debajo de esos 3,072, 3,053, puesto que cierres semanales por debajo de estos soportes, de estas referencias, habilitarían la reactivación del proceso correctivo terciario o de corto plazo que parte tras los máximos anuales de los 3,484 euros por acción. El momento negativo continúa avanzando gradualmente, pero tampoco lo vemos como algo negativo porque la estructura de fondo, como pueden ver, permanece fuertemente anclada, al menos de momento. Así que insistimos, semana de transición por parte de Banco Sabadell. En cuanto a Bankinter, cotizando los 13,60 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 5,65% y cuidado porque un cierre semanal por debajo de la apertura previa, por debajo de esos 14,29, algo que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos analizando, confirmaría una vela envolvente bajista, en la cual a su vez si cierra por debajo de los 13,66 estaríamos ante señales de claro debilitamiento al muy corto plazo que habilitaría extender correcciones, en primer lugar anular este objetivo mínimo de ascenso teórico, esos 15,655, y en segundo lugar, ahora sí, plantear próximos objetivos rumbo a la siguiente zona o área de soportes perfectamente proyectada en torno a los 12,154 y los 12,02 euros por acción, lo cual querría decir que desde los niveles actuales presentaría potenciales añadidos del entorno del menos 10,6 y del menos 11,7%, así que fíjense la importancia de evitar cierres semanales por debajo de esos 13,66. Repunte los niveles de volatilidad, cortes descendentes ganando tracción en el MACD semanal. Estamos viendo cómo esas señales de agotamiento alcista, al menos en el corto plazo, parece que van a más. CaixaBank cotizando los 10,19, en términos semanales recortes del menos 6,21% con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y tal y como podemos ver también perforando la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril, así como anteriores zonas de techos, ahora soportes de los 10,34 y los 10,28. Quédense con esta última cota, esos 10,28, porque en el caso de tener ese cierre semanal por debajo de esa referencia habilitaría la extensión de mayores correcciones de cara al corto plazo, de cara a las próximas semanas, cuyo siguiente objetivo estaría ubicado en las proximidades de esta zona, de este área de anteriores techos, luego soportes de los 9,11 y de los 8,96, lo cual sugeriría que de los niveles actuales tendría potenciales bajistas del menos 10,47 y del menos 11,96%. Repunte los niveles de volatilidad, cortes descendentes por parte del MACD semanal, cuyas lecturas parten de lecturas de extrema sobrecompra. Las condiciones de techo a corto plazo también se están desarrollando. En cuanto a Celnex, cotizando los 30,04, avances esta semana del más 9,48%, semana de fortísimo impacto que permite pulverizar esa zona, ese área de relevancia técnica que venimos vigilando durante varias semanas, incluso meses, anteriores soportes, luego techos, los 27,98, 27,47 y desde luego un cierre semanal por encima de esa referencia parece altamente probable, pero es que además superando media móvil de 30 semanas, superando la directriz bajista que parte de máximos de mayo 2025 y por si fuera poco, superando máximos decrecientes de los 29,78, 29,42. Por tanto, semana extraordinariamente positiva, golpe sobre la mesa de las compras en el caso de Celnex, que incluso podría llegar a superar el 50%, esos 29,94 de todo el proceso bajista anterior. El MACD adquiere una tendencia claramente positiva y estamos viendo cómo el volumen gradualmente busca acompañar la recuperación del precio, así que señales muy positivas la que está generando al menos en el corto plazo el activo bajo estudio. Colonial cotizando los 5,195, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,26% y muy atentos a un cierre hoy viernes por debajo de la apertura de la semana previa, concretamente por debajo de esos 5,22 euros por acción, porque si esto sucede confirmaríamos una vela envolvente bajista, la cual aparecería en zonas de techos o resistencias. Por un lado esos soportes, luego techos de los 5,37, 5,33, pero es que por otro lado tendríamos la directriz bajista que parte
desde los máximos de finales de julio 2025. Un cierre semanal, por tanto, por debajo de esos 5,22 habilitaría para considerar como contexto altamente probable atacar los mínimos de la vela martillo de mitad de enero, concretamente esos 5,024, desde donde también se proyecta este importante gap o hueco alcista que actúa como zona de soporte. Cierres semanales simultáneamente por debajo de esos 5,024 habilitaría la reactivación en tiempo y forma del proceso bajista vigente. En Agas, cotizando los 14,87, en términos semanales avances del más 3,19%, con máximos y mínimos que son crecientes en términos semanales, con un MACD semanal también activando, o mejor dicho, ganando tracción en esa tendencia positiva, y de este modo pues vemos cómo el activo busca atacar directamente el área de techos o resistencias de los 15,32, 14,93 euros por acción, cuyo ataque es el escenario central de cara a las próximas semanas. Por tanto, también semana muy interesante y atractiva por parte de Nagas. Endesa, cotizando los 31,09, en términos semanales hablamos de recortes superiores al 2%, concretamente del menos 2,05, y de este modo podemos ver que pese a los máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, está desarrollando una amplísima sombra superior en relación al rango, cuerpo bajista y cotizando próximo al mínimo de la semana. Todo ello aderezado por un repunte en los niveles de volatilidad, el cual está superando incluso el de las últimas semanas, y muy probablemente también tendremos repunte en los niveles de negociación. Todo esto lo que nos plantea es que ha habido un intento sin éxito de superar resistencias, los 32 euros por acción, y mucho cuidado porque si tenemos un cierre semanal, por tanto la sesión de hoy viernes por debajo de los 31 euros por acción, que es desde donde se proyecta la apertura de la anterior semana, hablaríamos de una vela envolvente bajista y por ende estaríamos ante señales muy claras a muy corto plazo de que podríamos plantear ataques e incluso perforaciones a la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Por tanto, insistimos, también señales que invitan a la cautela, al menos en el muy corto plazo, de cara a las próximas semanas. Ferrovial cotiza en los 61,10, en términos semanales avances del más 1,87%, marcando máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, concretamente marcando un nuevo máximo anual en la cota de los 62,94. De este modo, pese a la amplia sombra superior en relación al rango, la tendencia sigue plenamente vigente, cuerpo alcista y con un MACD semanal activando nuevos cortes ascendentes. Todo ello aderezado por también repuntes en la actividad de contratación, así que entendemos que la situación sigue claramente favorable o anclada en favor de las compras, y por ende nuestro escenario central sigue residiendo, en el caso de Ferrovial, del desarrollo registro de nuevos máximos anuales por encima de esos 62,94. Fluidra cotizando los 25,46, en términos semanales hablamos de avances del más 1,19%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con un gap o hueco positivo y con repunte en la actividad de contratación respecto a la anterior semana. Si bien es cierto que tenemos amplia sombra superior a la altura de techos o resistencias, parece que aquí aparece el papel, ¿no? Esos 26,02, 25,54, la realidad es que la inercia positiva de fondo, el precio marcando, incluso superando durante la semana esos 26,02, sigue invitando a considerar que el ataque a resistencias permanece vigente, así que semana positiva, luchando de nuevo con esa zona de techos o resistencias. Próximo objetivo de cara a las próximas semanas sigue estando ese cierre semanal por encima de los 26,02. Grifols cotizando los 10,80, en términos semanales hablamos de recortes del menos 0,64%, sesión, o mejor dicho, vela semanal con amplísima sombra superior en relación al rango, por tanto estamos viendo un rechazo importante por parte de la oferta, aunque más allá de esa amplia sombra superior, tampoco estamos viendo un movimiento especialmente destacable en lo que las últimas semanas se refiere. Vemos un estancamiento bastante claro en las últimas semanas, por ende, poquito más que añadir, podríamos incluso clasificarlo como una semana de transición, porque realmente lo importante sigue sin producirse, es decir, no tenemos un cierre de vela semanal por encima de la directriz bajista que parte, como pueden ver, desde los máximos de julio, finales de julio 2025. Por tanto, mientras esto no suceda, poquito más que comentar en el caso de Grifols. Iberdrola cotizando los 19,80, en términos semanales avances del más 2,25%, marcando nuevos máximos anuales en los 20,09 y por tanto cumpliendo con nuestro escenario central que veníamos planteando desde hace ya varias semanas. Sin embargo, alcanzamos niveles importantes en lo que a chartismo o lectura de precios se refiere. Como pueden ver,
adquiriendo perspectiva, por eso estos gráficos en escala temporal semanal alcanzamos directamente la viabilidad de la resistencia creciente, la parte alta de un importantísimo canal alcista de muy largo plazo, el cual se proyecta desde finales del año 2023. En este sentido, estamos ante una zona o un área en la que podríamos tener reacción por parte de la oferta, aunque de momento no tenemos nada más justificable que esa zona de resistencia o techo. El precio sigue marcando máximos y mínimos crecientes, cuerpo alcista, y mientras no veamos como mínimo el desarrollo de nuevos mínimos respecto a los de la presente semana o algo más que nos indique algún tipo de freno por parte de las compras en las próximas semanas, debemos seguir considerando que lo más probable es que el precio logre establecerse por encima de esos 20,09, que son, insisto, los actuales máximos anuales. Por tanto, insistimos, riesgo de corrección por esa resistencia, pero de momento se queda ahí en un riesgo porque el precio no está reaccionando al menos de manera contundente como tal en estos momentos. Avanzamos con Inditex, compañía que cotiza en los 57,52. En términos semanales hablamos de avances del más 0,67%, una vela totalmente de poco impacto, máximos y mínimos que son más bajos y más altos respectivamente respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, es decir, es una vela interior o una inside bar, y ya por definición poquita conclusión o valor añadido podemos extraer durante el acontecido durante la última semana. Lo más positivo es que sigue pegado a zonas de máximos como son esos 58,14, 57,74, y por ende seguimos considerando como contexto altamente probable que Inditex logre establecerse por encima de esos 58,14 gracias a esa estructura de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollando en el medio plazo. Avanzamos con Indra, que cotiza en los 51,60. En términos semanales hablamos de avances del más 5,05%, aunque son avances de poco impacto. Venimos de unas semanas con amplia volatilidad, perforación de soportes, como es la directriz creciente que partía desde los mínimos de febrero, y la recuperación, si bien es cierto que en términos relativos o porcentuales puede parecer importante, y lo es, pero realmente lo que nos importa es el impacto que esto tiene en su curva de precios, y como pueden ver, vela interior que prácticamente se negocia en mitad del rango de lo que se negoció la pasada semana, y por ende pues una recuperación que es por supuesto muy bienvenida, pero que no tiene un impacto al menos importante. Así que nos toca seguir vigilando la evolución de próximas semanas, puesto que el proceso correctivo, insistimos, iniciado desde los máximos de los 61,50, seguimos entendiendo que una semana más permanece vigente. IAG cotizando los 4,997 en términos semanales, recortes del menos 0,89%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, marcando un nuevo máximo anual en la cota de los 5,15 euros por acción. De momento, insistimos, pues mantiene la inercia positiva, el precio por encima de soportes importantes, a destacar la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril de 2025, con un MACD también en terreno positivo y con cortes ascendentes. Por tanto, bueno, pues una semana que podríamos calificar de totalmente transitoria en la evolución de IAG. Laboratorios Rovi cotizando en los 77,15. En términos semanales hablamos de avances del más 5,9%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Muy probablemente también tendremos ese cierre semanal por encima de los 74,3, 74 euros por acción, anteriores techos, e incluso abriendo con ese gap o eco positivo. Todo ello respaldado o aderezado por un repunte importante en la actividad de contratación. De este modo, semana muy positiva que nos permite considerar como contexto altamente probable de cara a las próximas semanas alcanzar, atacar y posiblemente incluso superar el área de techos o resistencias perfectamente proyectada en torno a los 81,10 y los 78,40. Por tanto, Rovi alcanza de nuevo zonas de resistencias importantes. Ahora viene de nuevo semanas muy importantes para la cotización. Logista cotizando los 33,34 en términos semanales, recortes del menos 0,54%, pese a que marca nuevos máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De este modo vuelve a marcar nuevos máximos en el año, los 34,48, y por ende, pues más allá de un ligero repunte de los niveles de volatilidad, el cuerpo bajista en la amplia sombra superior es una lectura de una vela semanal aislada. Para considerarlo esto como un cambio de sentimiento importante en el precio, al menos en el
corto plazo requerimos, por supuesto, de más tiempo y de más información, y en este sentido debemos de vigilar, por tanto, de cara a las próximas semanas, evitar cierres semanales por debajo de los mínimos actuales, por debajo de esos 33, puesto que si esto sucede estaríamos avanzando en ese contexto de posible techo en el corto plazo por parte de Logista. En cuanto a la aseguradora Mapfre, cotizando en los 3,854, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,73%, y mucho cuidado porque un cierre semanal por debajo de la apertura previa, por debajo de esos 3,866, elemento que estaría ahora mismo confirmando, activaría una vela envolvente bajista, lo cual dentro de un proceso correctivo en las últimas semanas, con repunte en los niveles de volatilidad, podría poner en jaque próximos soportes, los 3,754, cuya perforación a cierre de vela semanal permitiría reactivar en tiempo y forma la corrección en el activo bajo estudio. Merlin Properties, que cotiza en los 13,28, en términos semanales hablamos de avances del más 2,31%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Ya veníamos de superar esos 12,97, así que entendemos que tiene vía libre para en próximas semanas alcanzar, atacar e incluso plantear ataques a los máximos anuales de los 13,69 euros por acción, los máximos del año 2025 de los 13,69. El MACD semanal atisba próximos cortes ascendentes, toda vez ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada insisto, en el oscilador de momento MACD semanal. Así que semana también muy positiva, que permite plantear ataques a resistencias muy importantes. Naturgy, cotizando los 26 euros por acción, en términos semanales hablamos concretamente de recortes del menos 1,81%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Venimos de una vela doji la pasada semana, por tanto estamos viendo agotamiento al más estricto corto plazo, lo cual puede poner en jaque la viabilidad de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de diciembre 2025, y un cierre semanal por debajo de esta directriz posiblemente podría plantear ataques a los soportes, precisamente de esos 24,30, que son los mínimos de diciembre que hemos hecho mención anteriormente. Así que próximas semanas que invitan a vigilar de cerca la evolución de Naturgy. De momento poco impacto, pero un riesgo de corrección al muy corto plazo que evoluciona al alza. Puig, cotizando los 16,39 en términos semanales, recortes del menos 0,97%, sin embargo es un recorte que no tiene mucho impacto. Hablamos de una vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. El precio, por tanto, más allá de la vela con cuerpo bajista, el MACD permanece en terreno positivo, un volumen que más o menos es el mismo de las últimas semanas. Bueno, pues semana de transición a la espera de tener un poquito más de información o claridad del verdadero sentimiento de los inversores al más estricto corto plazo. No olvidemos que estas dudas están apareciendo en zonas de techos o resistencias, como son esos 17,45 y los 17,5 euros por acción. Redeia, cotizando en los 15,88. En términos semanales, avances del más 4,47, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. También otra compañía que da un golpe sobre la mesa, al menos en el muy corto plazo. Esto no modifica, no cambia la estructura bajista importante de medio y de largo plazo, pero es un movimiento que invita a vigilarlo, porque todo movimiento alcista primario nace de uno secundario, y todo secundario simultáneamente lo hace mediante un movimiento terciario de corto plazo anterior. No sabemos si estamos a las puertas de una estructura o un cambio de sentimiento sostenido en tiempo y forma por parte de los inversores, pero desde luego está dando señales muy importantes a vigilar de cara a las próximas semanas. Y es que un cierre semanal por encima de estos 15,62 sería un movimiento que invitaría a considerar un cambio de sentimiento en lo que al muy corto plazo se refiere. Siguiente objetivo estaría en superar los 15,97 euros por acción. En cuanto a Repsol, cotizando los 16,86, en términos semanales, avances del más 0,39%, con máximos y mínimos que son crecientes, cumpliendo con nuestro escenario central de registrar los máximos anuales, ahora mismo concretamente los 17,235. En este sentido, el MACD semanal activa nuevos cortes ascendentes, y de este modo entendemos que tenemos una reactivación, una extensión, mejor dicho, del proceso fuertemente alcista. Así que semana positiva, sin grandes cambios por parte de Repsol.
SACIR cotizando en los 4,38, en términos semanales avances del más 2,87 con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, cuerpo alcista, repunte importante en la actividad de contratación y por ende estamos viendo cómo la aceleración de las últimas semanas gana tracción con el objetivo de alcanzar próximamente esos 4,47, que es el objetivo mínimo con el que veníamos trabajando, recuerden, en el activo bajo estudio. De hecho, por tanto, de cara a las próximas semanas entendemos, o de cara al corto plazo, entendemos que lo más probable es que continúe recuperando posiciones, incluso supere esos 4,47. Banco Santander cotizando en los 10,172, en términos semanales recortes del menos 4,58% con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. No olvidemos que venimos de una vela doji y vamos, o podría confirmar con alta probabilidad de éxito, una vela envolvente bajista, todo ello aderezado por la perforación de la directriz creciente secundaria en medio plazo, repunte los niveles de volatilidad, repunte los niveles de contratación y un MACD semanal que, además de cotizar con lectura extrema sobrecompra, atisba un inminente corte descendente. Las señales, los argumentos, tanto en chartismo como en técnico, siguen invitando a la cautela al muy corto plazo y a estar desarrollando un posible techo, al menos en el corto plazo. Un cierre semanal por debajo de la directriz permitiría plantear ataques al área de soportes de los 9,783, 9,632. De momento el impacto es reducido, pero como hemos comentado en alguna que otra de las compañías que hemos analizado hasta el momento, consideramos que esos riesgos de corrección a corto plazo están evolucionando al alza. En cuanto a Solaria, cotizando los 18,06, en términos semanales avances del más 2,15% con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Sin embargo, el MACD semanal permanece con cortes descendentes en zona de sobrecompra y con una amplia sombra superior en relación al rango en esas zonas de techos o resistencias importantes como son los 20,35 y los 18,92. Señales mixtas que, bueno, pues no cambian realmente demasiado el contexto técnico de las últimas que venimos vigilando las últimas semanas. Por tanto, podríamos plantear semana de transición en el caso de Solaria y vigilando, por supuesto, lo que pueda suceder en próximas semanas, puesto que debemos de validar si la amplia sombra superior tiene validez o si es un mero movimiento anecdótico de una semana puntual. Telefónica recuperando posiciones, situándose en los 3,693, en términos semanales avances del más 2,04% con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores y un cierre semanal por encima de esos 3,634 sería un golpe sobre la mesa respaldado por un corte ascendente por parte del MACD semanal que parte de lecturas de extrema sobreventa. Por tanto, podríamos ver que ese cierre semanal por encima de los 3,634 habilitaría para atacar la viabilidad de la directriz bajista, la cual parte desde los máximos de agosto, mitad de agosto del año 2025, así que reacción también muy importante para el corto plazo en el caso de Telefónica. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 2,62, en términos semanales recortes en estos momentos del menos 4,80% con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Un cierre semanal por debajo de esta zona de soportes, por debajo de esos 2,678, confirmaría la corrección, el inicio de una corrección terciaria de corto plazo, respaldada por repuntes en los niveles de volatilidad, respaldada por cortes descendentes en el MACD semanal, divergencias bajistas y lecturas de extrema sobrecompra, lo cual podría derivar en correcciones cuyo siguiente objetivo serían los 2,35, que es el siguiente mínimo creciente que nos deja la curva de precios. Una corrección que en el caso de desarrollarse, extenderse en tiempo y forma, no veríamos tampoco con malos ojos, permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra, manteniendo intacta la estructura fuertemente alcista de fondo, pero eso no quiere decir que a corto plazo podamos tener pues esos repuntes de volatilidad y ese momento en el que si lo que buscamos es comprar, pues invitaría un poco a la cautela, dado que estaríamos viendo también señales de posible techo terciario de corto plazo, señales que se verían anuladas si tenemos cierres semanales próximamente por encima de los 3,036, que son los actuales máximos anuales. Es decir, si el precio vuelve a marcar nuevos máximos, entendemos que los riesgos de corrección quedarían totalmente disipados en el caso de Unicaja. Hasta aquí el repaso del selectivo IBEX 35 y de todas y cada una de sus compañías, como siempre deseando que les haya aportado valor añadido, y recuerden que nos vemos el próximo viernes para seguir actualizando la evolución del IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Muchas gracias por su tiempo y por supuesto que pasen un gran fin de semana. Saludos.